¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Quiero presentar a quienes me acompañan. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Pablo de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la sensación es la que contaba Mario, la tenemos todos, y es como que se enrareció, se enturbió todo este tramo final de la campaña por situaciones de violencia y muerte de órdenes diferentes. Ninguna es demasiado sorpresiva, simplemente el azar quiso que no hubiera antes otro asesinato por robo o como consecuencia de un robo. El caso de Morena es conmovedor, porque además cuanto más pequeña es la persona o menos edad tiene, más indefensa. Entonces genera también más empatía, porque no todos, pero gran parte somos papás o mamás. Bueno, esto que están viendo tiene que ver también con la fatiga social. Esto es la Estación Constitución, acá atrás nuestro, es donde sale el Roca y donde hoy hubo incidentes porque hay una protesta, o hubo una protesta de tercerizados que quieren pasar a planta permanente y a partir de ahí se frenaron los trenes, se interrumpieron las vías, la gente se puso impaciente, la policía apareció, reprimió o dispersó. Bien, esta es la situación ahora. Nuria, desde allí, ¿cómo está la cosa en Constitución? Hola Diego, buenas noches. Bueno, muy más tranquila de lo que vos estabas contando que sucedió hoy a la tarde, ¿no? Alrededor de las 5 de la tarde, cuando ya después de casi 4 horas de corte de las vías allí en Avellaneda, la gente empezaba a golpearse las puertas de la Estación Constitución. Eso derivó en que se termine cortando la calle Brasil de la cantidad de gente que había esperando afuera. Y prácticamente lo mismo que ayer, Diego, que lo hablábamos. Un grupo muy chiquito, no pasaban de ser 20 personas, que empezaron a tirar piedras contra la puerta de la Estación Constitución, contra los vidrios. De hecho, hay muchos vidrios que han sido históricos y que han puestos a nuevos cuando hicieron las mejoras en la Estación Constitución, que quedaron completamente destruidos. Forzaron las rejas para entrar y finalmente ingresaron. Cuando ya se había levantado el corte de las vías del tren, todavía no se sabía. El problema era que no había información en la puerta sobre en qué momento iban a volver los trenes, ¿no? Digo, la gente nos preguntaba a nosotros, algunos que tenían a través de los celulares comunicación con alguien o a través de las redes sociales, pero no se sabía a qué hora volvían los trenes. Después de eso, aproximadamente a la media hora, empezaron a salir, pero con muchísimas demoras. Y de hecho, fíjate, a esta hora, la cantidad de gente que todavía hay aquí en la Estación Constitución, de este lado y también hay del otro lado de los andenes, nosotros no nos dejan entrar con los cables, con la cámara. Y lo que se genera cada tanto son corridas porque van cambiando los servicios de los andenes. Entonces, por ejemplo, lo que un servicio a Ezeiza, por ejemplo, figura en el cartel en el andén 7, después por parlante dicen que está en el andén 2. Y entonces todos los que estaban en el 7 tienen que salir corriendo al del 2. La verdad es una locura, de una desorganización que no es la primera vez que lo hemos visto aquí en Constitución. Esto ya pasa prácticamente todos los días. Pero hoy sumado a la cantidad de gente producto de estas 4 horas más o menos de paro de las líneas, que además eso, obviamente el paro no es que el corte, no es que levantaron el corte en las vías y el servicio fluye rápidamente. Tiene un tiempo porque además es un servicio eléctrico, entonces hasta que se le vuelve a dar electricidad a toda la vía tarda un rato y por eso creen que desde que se levantó hasta que empezó a funcionar aproximadamente le calculaban más de media hora. Aquí en la Estación Constitución te digo que fue un poco más de media hora porque si bien los andenes estaban llenos de gente, los trenes estaban llenos de gente, hasta que empezaron a salir los primeros trenes pasó casi una hora, ¿no? Recién ahora empiezan a estar los servicios que dicen en andén, confirmado, pero lo cierto es que todavía queda mucha gente por volver a su casa después de un día largo, agotador, y aquellas personas que como no sabían a qué hora volvían los trenes, eligieron por la opción de los colectivos, también tuvieron largas colas y bastante tiempo que esperar para poder subirse a un colectivo. Perdón, a eso sumado que si vas para zona sur, ahora, hace un ratito, el puente Pueyrredón era un caos porque juega Racing. Entonces, todo colapsado también puente Pueyrredón para cruzar. Digo, la verdad es que si vivías en zona sur, hoy es un día más que complicado para volver a casa, lamentablemente, ¿no? Nuria, muchísimas gracias. Bien, esto que vemos es la Estación Constitución. Bueno, ahí ustedes veían
la violencia, estaban rompiendo veredas para pedir a la policía, a la fuerza de seguridad. Pablo de León, ¿va a hablar Massa o se va a comunicar con un video? ¿Qué va a dar a conocer públicamente Sergio Massa? Bueno, como todos saben, ayer todas las fuerzas políticas suspendieron las campañas electorales de todo tipo y Sergio Massa tenía previsto un mensaje a través de YouTube a partir de las 19:30. Son las 20:15, las 8:15 de la noche, está 45 minutos demorado. ¿Qué pasa? Aparentemente este mensaje iba a salir antes de que se conociera el dato del fallecimiento de un manifestante en el Obelisco. Entonces se está analizando en estos momentos en el seno de Unión por la Patria qué hacer con este discurso. Algunos están diciendo que hay que agregar algo a esto, porque evidentemente agregar algo a esto implicaría una crítica hacia Juntos por el Cambio en virtud de que es el Obelisco, de que está esta discusión entre los distintos sectores de Juntos por el Cambio, de qué hacer con los piquetes y todo esto, porque claramente había un corte ahí y había una protesta contra las elecciones en la cual fallece este hombre Molares por un paro cardíaco. Entonces, se está esperando la palabra de Massa, que iba a tener una manifestación respecto al caso Morena. Acá hay una falencia, está viendo el peronismo que tiene un problema político claramente con este tema de la inseguridad. Está todo enfocado en Berni, en Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, pero hoy apareció otro caso, apareció un asalto y la muerte de un médico en Morón. Entonces, me parece que tenemos que diferenciar claramente lo que es el caso Morena, lo que es el caso del asesinato por un caso de inseguridad, que le quisieron robar el auto a un médico, y este caso fatal, tremendo, lamentable, de lo que pasó en el Obelisco en medio de una protesta contra las elecciones. Todo esto está claramente siendo lo que sucede en el último tramo de la campaña Elecciones Paso el domingo. Bien, ahí entonces está recalibrando el discurso o la comunicación pública el ministro de Economía, candidato y en definitiva el que oficia de presidente en este momento. Claro. Esto es lo que está ocurriendo, están calibrando un discurso. Massa, recuerdo, usted tuvo un discurso fuerte contra la inseguridad, fue uno de los precursores de las cámaras en su distrito en aquel momento en Tigre, era criticado por el kirchnerismo hoy, porque cómo vigilar y castigar de Foucault, cómo iban a poner cámaras, recuerdan. Después las cosas de la vida y los 1000 giros de Massa, etcétera. Pero es una deuda narrativa, una deuda de agenda tremenda y de sus propios votantes. Pues esta suposición de que sus propios votantes no son perjudicados por la inseguridad, por la muerte, por tener que, escuchá, se tienen que encerrar a media tarde. Por ahí, Osvaldo. Sí, es un clima muy enrarecido porque a la muerte de Morena de ayer, que se le agrega la muerte del médico en Morón, que estaba bajando un aire acondicionado de su auto cuando le dispararon a la cabeza, se agrega además un corte en el tren más popular de la ciudad de Buenos Aires durante muchísimas horas. Un ataque raro también en Constitución, digamos, con las piedras ahí en Constitución, y el final no solo con lo que ha pasado en el Obelisco, con este militante que tuvo el paro cardíaco, sino además que, por ejemplo, en Mar del Plata, a casi al mismo tiempo de que se conocía la noticia de lo que estaba ocurriendo en el Obelisco, intentaron quemar la municipalidad de la ciudad de General Pueyrredón. Así que, digamos, es un momento muy, muy raro. Bien, vamos a Lanús, ya allí está Darío Lopreite. Darío, te escuchamos. Hola Diego, buenas noches. Es un momento muy triste para todos, ¿no? Este caso, el caso Morena, que nos ha impactado a todos. Imagínate a la familia, ¿no? Hugo es el papá, por ahí está Antonia, que es la abuela, está Bruno, que es el hermanito de Morena, y está rodeado por amigos, la familia. Hugo, el papá que con mucha fuerza trata de seguir adelante, ¿no? Recién estábamos charlando, Diego, con él, a propósito de Morena, ¿no? Que me decía Hugo que habitualmente no iba sola al colegio, no, y vos no la hubieras dejado. Jamás, cuando estaba conmigo jamás fue sola, ni aunque esté con ella no me va a decir, si yo sabía no la voy a dejar solo que vaya sola, jamás. Acá están las consecuencias siempre tuve miedo de que las cosas que pueden pasar en la calle. Por eso en ese sentido jamás dejo a mi hija ni a mi hijo lo dejo que anden solos. ¿Y qué pasó en estos días que ella fue sola? Y estaba con los abuelos y ya la madre estaba de viaje supuestamente, pero yo no sabía, me enteré ayer también que
que estaba de viaje, no sé, pero siempre hizo lo mismo, dejó a mi hija y se la dejó a los abuelos. Los abuelos no son malos, pero que ellos cometieron el error. Yo nunca, la abuela una vez me dijo para que la nena vaya a la escuela sola y no, le dije que la nena no puede ir a la escuela sola. Es increíble que estemos hablando de ir a la escuela, ¿no? Y que no puede ir a la escuela. Pero es así, lastimosamente es así, fíjate, lo que ella mirá lo que le pasó a mi hija, ¿entendés? Y yo estaba acá, no sabía que mi hija fue sola a la escuela. Hace 2 o 3 días parece que estaba yendo solita, yo no sabía. Y ella tampoco me dijo, porque parece que la abuela no le dejaban que me diga nada, o la madre es la que siempre... Yo te digo la verdad, estoy muy cansado de esa persona, de la madre, mucho tiempo estoy indignado, porque me hizo mucho tiempo, me hizo problemas, me causó siempre problemas, pero ahora el peor error y más grave que no tiene solución, me interroga a mi hija, porque ¿por qué me sacó mi hija? Si ella se va, los abuelos no son malos, pero cometieron el error. Yo como padre, yo no voy a dejar que mi hija se vaya solita. Ellos los mandaron sola a mi hija. Y ahora... ¿Y confías en que haya justicia? Porque hay gente detenida. Ay, Dios. A mí, no sé cómo explicarte. Yo, con justicia, a mí mi corazón está muerto, mi Morena no vuelve más. Nada que lo repare. No, claro. ni que muera lo que mueran, quien mueran. Eso no, a mí nadie me va a devolver mi hija. Y es lo que, mirá, no hablo de las ratas humanas esas que hicieron esto, pero hablo de estas personas porque ellos fueron los responsables de venir a sacarme a mi hija, la madre venir a sacarme a mi hija, y ella de dejarlos ahí con los abuelos y los abuelos de mandarla sola a la escuela. Conmigo la madre jamás iba a ir sola, nunca iba a ir sola, ni a Bruno, ya te dije, llevaba a Morena y dejaba a Morena hasta que no entre a la escuela, no me iba, mi hijo ahora no está, pero te diría delante de él, Sí. que yo entraba a la escuela y seguía con Bruno para su colegio. Ahora le dicen acá a esa gente que sale a robar un celular, una mochila de un chico que estudia, larvas, ¿no? Que salen a larvear, Es dicen. una larva. El que le hace daño a esta nena más que una larva, es una, no sé cómo llamarlo. No sé qué nombre tendrá, una rata humana que le pega a mi beba. No sé cómo Asesino, llamarlo. dice acá tu amigo, ¿no? Rata, porque le pegaron a mi hija, yo estaba mirando, le pegaron, dice que le reventaron el hígado y el riñón, dice, ¿entendés? Una rata humana y la madre tiene 11 años, ¿qué es ese? Un chabón de no sé cuántos años y pegarle a una nenita de 11, 12 años, ¿qué es ese? Ese hay que matarlo, ese no puede estar en la sociedad porque lastimar a una beba, pegarle. ¿Qué tenés? ¿Qué clase de persona sos para...? No sé si la robaron, pero pegarle a una nena de 11 años, eso se merecen cortarle la mano. Hugo, ¿te llamó alguien del gobierno nacional, del gobierno de la provincia? No ¿Llamó me a la familia? Nadie. No me llamó nadie. Igual no sé para qué, a mí no me van a llenar con nada, pero nadie, o sea, por el tema mismo de la inseguridad, porque también no había un maldito patrullero, nos pusieron ahí porque están toda la escuela, no ponen un patrullero, no puede ser también eso, no puede ser. Un patrullero que nos pongan al horario de entrada de la escuela, es demasiado. Si todos los nenitos, los compañeritos lloraban tanto que tienen miedo de ir a la escuela, tienen miedo, se tienen que estar cubriendo de que no los tiren abajo de un coche, como le pasó a mi hijita. Ninguna explicación te podrían dar, ¿no? No. Nada de explicarte por qué hay inseguridad, no te alcanzaría, no serviría. No entiendo, no sé, la verdad que no sé, yo de política no sé, no entiendo. Que escuché, que estaba escuchando que supuestamente recortan para campaña, recortan el presupuesto de las policías, ¿cómo se dice? Para la seguridad, porque ahora hay campaña. Dice que puede ser, pero digo, no puede ser un patrullero, hay dos, como un jardín, una escuela, otra escuela, una plaza, un patrullero porque si hay un patrullero aunque sea parado por ahí, capaz que lo de la motito se iban, ¿entendés? Sí. Hugo, te queremos agradecer mucho, te deseamos mucha suerte y mucha fuerza en este momento, por tu familia. Gracias. Solamente pido que... No sé, yo
Sí, que cuiden a los chicos, que pongan en esa escuela, que ya te dije como 3 escuelas, ahí no solo hay una escuela por acá también, pero que es sabido, todos estamos sabiendo que las escuelas, los chicos son carne de cañón, están protegidos, todos están sabiendo que los chicos los van a buscar para sacarle las cosas. ¿Por qué le pasa a mi hija? Porque van a buscar a los chicos para sacarle un puerco celular. Y a mi hija la lastimaron y me la mataron. Gracias, muy amable. Diego. Darío, muchas gracias. Por supuesto es tremendo escuchar al papá. Y esto que dice a lo último, ¿no? Ya la ruptura de los códigos es absoluta y total. Y ya no importa que sean chicos. Lo que importa es que son vulnerables, fáciles de robar. Y para sacarle un celular. ¿Y qué tiene de malo ahora ir sobre los chicos? Esto es lo que yo mencionaba hace un ratito en la charla con Mario, de cómo la droga también deteriora, si acaso hubiera habido algún código de la delincuencia hace algún tiempo, o eso se suponía, eso está completamente quebrado. Es decir, ya alguien que tiene 7, 8, 10 años también está expuesto y hay que tener extremo cuidado. Y bueno, esto nos va a hacer tener más control, más vigilancia sobre nuestros hijos. Si vos querías darle un poco más de independencia, quizás lo vas a pensar un poquito más. Por lo menos por un tiempo, eso es lo que creo que nos va a pasar a todos los que somos papás. Bien, esta es inseguridad, uno de los grandes temas de preocupación de los argentinos. Y el otro, por supuesto, es la economía y la inflación. Está con nosotros Daniel Artana, que es economista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bien. La verdad, digamos, no hay mucha originalidad en lo que te vamos a preguntar. Está Ceci, el dólar blue es el accesible, se fue corriendo, superó los 600. ¿Cómo ves este final, esta previa, estos días previos a las elecciones? Mira, en realidad, si vos mirás lo que pasó previo a las elecciones de 2015 y 2019, los argentinos tendemos a dolarizarnos, los que tienen alguna capacidad de dolarización. En aquel momento, esto se traducía en una pérdida de reservas del Banco Central y por ahí no tanto impacto en el precio, porque el Banco Central tenía dólares para poner arriba de la mesa. Hoy tiene muy pocos dólares, de hecho pone algo a través de operaciones con bonos, pero como no puede poner todo lo que la demanda quiere, lo que tenés es un aumento en la brecha cambiaria, ¿no? Que se manifiesta en el blue o en los dólares formales alternativos, como el contado con liquidación, el MEP, el CENEV, ¿viste? La cantidad de dólares que hay. Así que bueno, hay una situación que después de las PASO veremos qué es lo que pasa. Y en el frente inflacionario, el salto de los dólares alternativos, la devaluación fiscal que hizo el gobierno, otra vez le están dando a la maquinita generosamente, el agotamiento, si querés, de políticas de controles de precios, todo eso te lleva a que la mejor lectura que vas a tener en los próximos meses de inflación fue el 6 que vimos en el mes de junio. Julio debería dar alguna décima más alta. A partir de ahí, los datos que hay para agosto muestran otra vez que la... ¿Es de acá para arriba? Y sí, porque vos tuviste otra vez la ayuda en junio y julio del precio de la carne, que te ayudó a moderar algo, eso se dio vuelta ya, con lo cual empezás a tener otra situación donde la inflación apunta más al 7 o al 8 que a los niveles de 6 que hemos tenido en junio y que julio va a andar por ahí también. ¿Cómo se llega a octubre? Bueno, con paciencia. Lógicamente vamos a llegar a octubre. Con paciencia y muy sin bien, plata. El problema es que con paciencia y sin plata. Con paciencia y sin plata, eso no te quepa la menor duda, porque obviamente la inflación castiga el poder adquisitivo de nuestros ingresos, sobre todo en la gente más vulnerable, ¿no? O sea, no es casual que la pobreza haya subido, aún a pesar de que los datos de empleo no son malos. Ahí hay dos cuestiones. El dato de empleo no es malo, pero hay una gran cantidad, la gran recuperación, el gran incremento se ha dado en trabajadores informales. Cuando mirás la evolución de salarios, los asalariados formales, después de perder 20 puntos contra la inflación, han recuperado 5 en los últimos meses, o sea, están menos 15 respecto de los picos que hubo allá por 2012 y 2017. Los informales están en 40 abajo. Perdieron 40 puntos con respecto a la inflación. Entonces, lo que tenés es eso naturalmente se traslada a los indicadores de pobreza. Si el gobierno no tiene, te diría, nada para mostrar en materia económica, ¿no? ¿Cómo se llega a octubre? Siempre se llega. Lo que pasa es que no hay posibilidad de que el gobierno pueda hacer un programa antiinflacionario, porque eso requiere pagar costos políticos, que no los han querido pagar hasta ahora, menos los van a querer pagar previo a la elección de octubre. Pero fíjate, digamos, ¿van a dar aumento a los jubilados, Ceci?
Bueno, en el medio anunciado. se anunció algo que se anuncia para capitalizarlo políticamente, a pesar de que es una ley y todos los trimestres debe ocurrir lo mismo, se ajustan las jubilaciones por un índice, una fórmula jubilatoria. Tenemos unas placas para repasar cuáles son los datos de ese aumento, pero ahí tenés, 23,3% es el aumento para el trimestre, para los próximos meses, septiembre, octubre y noviembre. A ver. Bien. 27.000 pesos de bono los 3 meses, el mismo monto para los 3 meses, por lo tanto el primer mes te sirve para una cosa, el tercer mes claramente te sirve para bastante menos, para los jubilados que cobran la mínima únicamente. Y en ese monto queda la jubilación mínima fija por 3 meses, con la inflación corriendo cada uno de los meses, 114.460 pesos, la jubilación eso, imagínate mínima. lo que comprás es mínimo. Imagínate lo que mínima. comprás el 1 de septiembre, pero imagínate lo que comprás 3 meses después, ¿no? Pero esto, atención a otro elemento, que es que ya uno empieza a escuchar que de repente están como orgullosos de que nosotros damos bonos. El bono es el show de la arbitrariedad, buenísimo, que ojalá tírennos un bono. Lo que digo son las compensaciones. El gobierno cambió la fórmula. Hizo una fórmula que no está tan ajustada a la inflación, sino a otros elementos, otros indicadores, pero va compensando, bueno, con bonos según vaya queriendo, le vaya pareciendo. Sí, en realidad el gobierno arma el lío y después te trata de mostrar, mirá, te compenso un poquito. Es como que vino, no sé, un grandote, nos pegó 4 trompadas y le tenemos que agradecer porque no nos rompió 4 huesos. Más o menos es eso lo que hace el gobierno. Ahora, esta vez la novedad fue que el bono se lo dieron nada más que a los que ganan la mínima, porque en ocasiones anteriores le daban un bonito también a los que estaban por arriba de la mínima. Estoy dejando de lado la gente, porque esto, recordemos siempre, más allá del número por ahí bajo o muy bajo, que es la jubilación mínima, que normalmente, que yo diría, casi todos los que cobran la mínima es gente que no aportó. Cuando aportás y estás cerca, ahí te dan una compensación en función de una fórmula que trata de garantizarte por lo menos el 82% del salario mínimo. Pero todos los que están arriba de la mínima, así estén un poquito ahora, o la jubilación máxima, que los venís jorobando, cuanto más arriba, menos compensación tuvieron, es gente que aportó y que después en algún momento, si lo jorobás mucho, te mete un juicio. O sea que el incentivo es para aquellos que no aportaron. Básicamente. Yo diría hoy es difícil encontrar mucha gente que gane la mínima y que cumplió con todos los aportes que le pide la ley previsional en la Argentina. ¿Y son quienes reciben Eso, los bonos? digamos, estaría buenísimo. Digamos, hoy tenés 70% de las jubilaciones o un poco más son jubilación mínima. ¿Cuánto? 70%. Sí. Sí, de 70 al 80. Sí, más o menos. No más preguntas, su señoría. 70% son la Bueno, mínima. lo que pasa es que tenemos un sistema jubilatorio que el sistema jubilatorio argentino, curiosamente, como tantas cosas, muestra que los números no están mal, pero porque hay una parte de los impuestos que financia el sistema jubilatorio. Si vos le sacás eso, tiene un déficit monumental. Está recontra quebrado el sistema jubilatorio argentino. No se sostiene más por los aportes de los, de los trabajadores. Aportes y contribuciones patronales. Las dos cosas no alcanzan a cubrir el gasto previsional. Yo acá, vos fíjate lo que es la paradoja de la Argentina. Por uno dice las jubilaciones, que es verdad, sacarle el bono, el número es ridículamente bajo. Pero Argentina, cuando vos computás lo que gasta el sistema normal, más los regímenes especiales, más las cajas de policía, Fuerzas Armadas y otras, más los 12 provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios al gobierno nacional, gasta en jubilaciones 13 puntos del PBI, 12, 13 puntos del PBI. Cuando vos lo comparas con otros países, es alto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha distorsionado todo de una manera tal donde tenés como 50 regímenes de privilegio, gente que se jubila, algunos le piden 30 años, otros 25, otros 20, algunos se jubilan a los 65 hombres, pero hay regímenes donde te jubilás a otra edad, hay unos que se jubilan con el 1,5 de cada año de aporte más la PBU, otros se jubilan con el 82% móvil. Y andá a tocar algo de eso en la guerra civil. Es un desastre el sistema jubilatorio argentino. No, vos podés hacerlo de acá para adelante, porque para atrás son derechos adquiridos. Son derechos adquiridos. Pero porque otra vez la gente te dice, no, pero yo aporto más. Sí, 2% más. Cuando haces la cuenta actuarialmente, como se hacen los sistemas jubilatorios, no te compensa el plus. Acá tenés régimen especial para todo. Que el trabajador de luz y fuerza, que el ferroviario, que el docente universitario, que el docente común, que el jugador de fútbol. Todo es una excepción a la regla.
Acá, volviendo al aumento anunciado hoy, hay que tener hay que mirar algunos detalles. Lo que decía Daniel, solo para la mínima, por lo tanto, todos los que están por arriba de la mínima pierden fuerte contra la inflación. Sergio Massa dijo que los jubilados que cobran la mínima, con el bono terminan 7% por encima de la inflación. Ganan 7% de poder adquisitivo en un año. Yo les pregunto a todos, ¿qué nos acaba de decir Artana que va a pasar con la inflación de agosto? Que va a ser por lo menos alrededor del 8%. Claro. Por lo tanto, los de la mínima el primer mes, ponele que empatan, si no empiezan negativo, todo el resto pierde y pierde los meses siguientes. Pero además en un periodo en el que la inflación probablemente acelere en el periodo electoral, ¿no? Bien, quiero obligar al optimismo, digamos. Construyamos, aunque sea fantasía, escenarios donde las cosas pueden tenuamente mejorar. ¿En cuánto tiempo y haciendo qué cosas podemos ver resultados, por lo menos que se invierta el ciclo? Mira, yo te diría que Argentina tiene una gran falencia en todo lo que tiene que ver con su desorganización fiscal y monetaria. Tiene un déficit que nadie quiere financiar y por lo tanto termina financiándolo en gran medida con la maquinita. Tiene un régimen cambiario que, no sé, conseguí algún país del mundo que tenga algo parecido, probablemente, no sé si llegamos a 5. Tiene una cantidad de regulaciones y de distorsiones y tiene una ineficiencia en la gestión de la cosa pública pavorosa. Porque lo peor es que nosotros gastamos un montón y tenemos, la educación no funciona, la salud no funciona, la seguridad lamentablemente con la tragedia esta que hemos vivido en estos días, te das cuenta que no funciona. O sea, acá lo que hace el Estado no funciona casi nada. Ahora, si vos conseguís encauzar eso, tenemos otra vez una gran oportunidad, porque Argentina es muy eficiente o tiene una gran disponibilidad de cosas que hoy el mundo está desesperado por tener. Alimentos, energía, minería, cobre y litio, economía del conocimiento, turismo. Por nombrarte 5 sectores donde Argentina tiene un gran potencial. Ahora, ¿por qué no lo puedes destrabar a full ese potencial? Porque obviamente Vaca Muerta le va bien. Porque estamos nosotros. Porque a ver, si Vaca Muerta... Somos el cero que multiplicado por todo el siguiente cuento cuando me toca dar charlas. Si Vaca Muerta, la roca esa que es una de las mejores del mundo, estuviera en Eagle Ford, donde hay no convencional en Estados Unidos, sería un colador la roca de lo que la habrían perforado. Acá le dan porque la roca es muy buena, pero obviamente vos tenés un costo del capital altísimo, espantás a los inversores. Tenés solo grandes empresas, solo empresas gigantes. En la puerta para invertir. El otro día me tocó estar en una reunión dando una charla, había venido el número 1 de una compañía internacional. Tienen una inversión en carpeta en minería en la Argentina de 4.000 millones de dólares. Pero claro, el tipo con este régimen cambiario no le dejan girar dividendos. ¿Cuándo va a venir? Ahora, si vos conseguís ordenar eso, que no es fácil y va a haber que pagar costos, porque no es gratis, Argentina tiene una gran oportunidad. Vos me podés decir, para sacar el optimismo que acabo de tratar de poner, y hemos tenido oportunidades como esta en los últimos 70 años un montón. Somos expertos en que venga la oportunidad. Bueno, no nosotros como sociedad. Nuestra dirigencia política o nuestro establishment, porque hemos tenido dictadura, gobierno democrático, hemos tenido de todo ahí, en esos 70 años. Entonces yo creo que si nosotros nos organizamos y tratamos de que 2 más 2 sea 4, no pretender que sea 3 o 5, hacer las cosas básicas que en otros países no se discuten. ¿Me entendés? Vos no discutís hoy que este país es raro, que vos tengas una manifestación hoy, más allá de la tragedia que se murió una persona, de gente que protesta para que no se vote. En Corrientes y en el Obelisco. Este país es raro, es loco este país. Entonces, si nosotros podemos ordenar eso y volver a cierta normalidad, tenemos una gran oportunidad. Y depende de nosotros, ¿no? El 13 tenemos una oportunidad de tratar de ordenar esto un poquito, por lo menos con el voto. Después nos podrán desilusionar una vez más o no. Será una vuelta más de lo mismo o una vuelta de algo distinto. Muchas gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Bien, habló el ministro nacional de Seguridad. El ministro nacional de Seguridad. Adivinen lo que dijo. Sí, lo adivinaron. Pablo de León. Bueno, habló Aníbal Fernández, que obviamente ayer lo decíamos a la noche. ¿Cuánto decía que Aníbal Fernández, un vocero habitual del gobierno, no decía algo? Bueno, repasemos lo que dijo respecto del caso Morena. Ahí tenés. No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme. Bueno, está claro. Bien. El ministro de Seguridad de la Nación, que
la verdad es mentira esto, ¿no? Porque digo, está la discusión sobre el tema de los gendarmes en la provincia de Buenos Aires, el reclamo de los intendentes de distintos signos políticos, los mismos intendentes peronistas le pedían a Alberto, le piden a Aníbal Fernández que mande gendarmes. Bueno, el ministro de Seguridad... Pero no puede ser esa declaración. Si hubiera un tema de jurisdicción que no la hay, no puede hacer en el medio del dolor esta declaración. Empatía. Solo por por empatía. Es una falta de vergüenza una registro. declaración así. Falta de No está ni a la altura de la picardía que solía tener en algún momento, aunque estuviera uno en las antípodas, ya ni siquiera tuvo gracia. Quizás esto. el problema Sí. no lo llamemos el caso Morena, el crimen de esta niña de 11 años, es que la dirigencia política o parte de ella que sí tiene responsabilidad sobre ese territorio ha demostrado una vez más que no está a la altura de la circunstancia. Ayer Jessica Bossi dijo una frase que me parece que sintetiza muchas cosas, y es que la inseguridad se impuso en una agenda de los políticos candidatos que no estaban tomando esto como tema central. Yo insisto que hay algunos espacios que hablan de inseguridad históricamente. Esto lo quiero decir. Es cierto que en los últimos es una frase días... tradicional decir que la inseguridad, que el tema de seguridad no gana elecciones o no define elecciones. Y ¿Quién la dice verdad, que no gana? Y me parece, me parece que se dice mucho ese punto. Y la verdad es que lo que tenés ahora es situaciones con 120% de inflación, el dólar a 600 mangos, el sueldo no te alcanza para comer y la gente está más preocupada por la inseguridad que por la inflación. Bueno, ahora Porque- seguro, pero de Narváez ganó en su momento. ¿Se acuerdan que había armado un mapa interactivo donde vos podías... Ahora, digamos, con la tecnología parece una cosa demasiado simple, pero vos podías decir y subir una base de datos donde había sido asaltado, Sí, robado. es un mapa del delito que Mapa del delito. vimos Mapa del delito. cómo Pero estaba lo puso configurado el mapa del delito. bien. Sumo a eso, el fenómeno Massa en el 2013 estaba anclado Con las en cámaras. las camaritas y Claro. todo eso. Y podemos decir que hoy en día Patricia Bullrich se muestra como una persona de seguridad, Sí, o claro, la reta es que su vino acá capital. con Santilli diciendo, miren que yo voy a pelear con la inseguridad. Ahora, fundamentalmente el tema, y lo que hablábamos recién, la inflación pega de una manera que quizás por eso aparece como el elemento Sí. más importante. Yo quiero hacer un zoom sobre la gran discusión que tiene que ver. ¿Son liberados los delincuentes, los asesinos, los ladrones? ¿Hay un régimen penal que es demasiado laxo, demasiado permisivo? Está con nosotros Julia Márquez, la doctora Julia Márquez, es jueza de ejecución penal de Quilmes. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es ejecución penal? Bueno, el juzgado de ejecución penal es el que se encarga de efectivizar las penas cuando las condenas quedan firmes. ¿Sí? Nosotros hacemos el seguimiento de las condenas, sean de efectivo cumplimiento o sean de condicionales. Bien, vamos directo al punto. ¿Qué pasa con todos estos muchachos que tienen 1000 antecedentes, roban, salen, con las condenas son efectivas, no son efectivas? ¿Hay laxitud en quienes acusan y juzgan? ¿Cómo ve usted? Bueno, hay un poco de todo, ¿sí? Hay condenas que se cumplen y que la persona sale igual o peor que cuando ingresó a prisión, en el medio no se hizo nada, y si la cárcel funciona como un mero depósito de personas, no sirve. Entonces es solo, no le voy a restar la importancia que tiene en cuanto neutraliza el delito, porque la persona que está detenida en el mientras tanto no está cometiendo otros delitos, ¿no? Esto es un fin que también tiene la pena. Ahora bien, si yo tengo como problemáticas que afectan en una proporción importantísima de la población carcelaria, como puede ser el consumo de estupefacientes, y sobre eso no se hace nada, difícilmente que opere algo mágico que haga cambiar a la persona, sobre todo aquello que lo llevó a delinquir. Pero está bien, eso es si sirve o no, el que pasen por la cárcel, etcétera, que es un debate, yo diría, histórico. Sí. Y académico ahora, ¿no? y académico. Sí. Hay otro tema que es, colegas suyos, ¿están siendo muy laxos? ¿Se los liberan fácil o no? Hay todo un sistema y no podemos desconocer que hay una doctrina que impera, no solo en el ámbito de la justicia, sino que también en otros poderes, y donde claramente se tiende a minimizar la intervención del poder punitivo del Estado, ¿sí? Entonces se han licuado... Del poder punitivo. del Estado. ¿Cómo No se es? Explíquelo. persiguen los delitos,
¿sí? Los delitos que son perseguidos, bueno, entonces ahora vas a hacer una suspensión, no lo hagas más, una suspensión en juicio a prueba, bueno, lo hiciste, bueno, entonces te la extiendo, bueno, mañana te doy una condena en suspenso y seguimos y cada vez un delito y otro delito y otro delito. La reincidencia no tiene un efecto. Y la digamos, reincidencia... Repetir un delito no pasa nada. La reiterancia, o sea, no se considera porque si a la persona se la sanciona por el hecho en sí y no por todo su historial. Por la acumulación. Claro, pero entonces, si vos tenés un patrón de conductas repetitivos, ¿qué pensamos que va a ocurrir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo robo este vaso y me dan un mes, y vuelvo a robar el vaso el mes que viene, me dan un mes, y así. Y así. Tengo bajos incentivos a dejar de robar, o estoy pensando mal. Exactamente, o sea, el problema más serio, más allá de los incentivos, es que vos decís, si total, no pasa nada. Si total, no pasa nada. Entonces cada vez vas por más. Si total, no pasa nada. Lo único que hacemos es retroalimentar conductas transgresoras. Esta doctrina, doctora, ¿tiene su nacimiento dónde y cómo? ¿Por qué está tan extendido? Nosotros compramos esta ideología, no sé ni cómo ni cuándo, y me imagino que nos habrán pagado para que nos hagamos cargo de semejante experimento que realmente nos está costando muchas vidas, porque si nosotros vemos, recién hablaban del mapa del delito, bueno, pero pensemos la cantidad de personas que murieron por esto y las personas que murieron como producto de un homicidio que ya terminan muertos del hecho, pero hay un montón que sobreviven y que pasan años gravemente lesionados hasta que finalmente fallecen. Esta es una discusión entre la gente que tiene esta doctrina. Digamos, ¿se dan cuenta que esto está pasando aquellos que son responsables de esto? Mira, yo creo que hay un déficit de formación y que genera una gran deformación, con lo cual en todas las carreras sociales, te diría, ya no solo derecho, sino que invade otras, esto se ve así, periodismo, ¿no? También. Entonces, es como que no tenés ¿Se ni ve siquiera... cómo? ¿Qué está en el fondo? Se ve, mira, yo la verdad que me cuesta pensar que quienes sostengan esto sean muy inocentes, porque la teoría básica es que las personas llegan al delito porque se les han vulnerado derechos, ¿sí? Entonces, por eso cometen actos. Lo cierto es que si vos pensás esto y sostenés sobre todo que la marginalidad y la pobreza te inducen al delito, entonces solapadamente las personas que no son ni marginales ni pobres no cometen delitos, ¿sí? Entonces quedan sumamente excluidos de esta situación. Y por el otro lado, es un gran determinismo para quien es pobre y marginal, sí, claro, porque no te queda otra razón más que ser otra conducta posible. Es absolutamente estigmatizante, es determinante, y yo creo que es lo que yo por lo menos cuestiono más, es el arrebato que han hecho de la capacidad de los seres humanos de procurarse el sustento y de progresar, porque eso te pone en un techo que decís, vos no podés acceder a nada. Ahora, doctora, a ver, en el marco de este planteo que usted hace, entonces, ¿hay una decisión política desde la provincia, desde los polos judiciales, por ejemplo, Lanús Avellaneda, ¿no? De tener cada vez, de no detener a la gente, por decirlo de alguna manera, de no detener a quienes delinquen y que está corroborado por la justicia que deberían cumplir una pena? Hay ideologías que penetran decisiones políticas, porque la verdad que responsabilizar solo un espacio ya sería insuficiente, porque a veces están en todos los ámbitos. Claramente hay decisiones. Mira, hablaban del caso capturas pendientes. Sí. No hay inteligencia criminal, seamos sinceros. No es que los delincuentes se esconden, no. Si los vas a buscar a la casa de la mamá, la novia o la abuela, y ahí lo vas a encontrar. O dale un par de horas que van a regresar. O sea, si hay voluntad de buscarlo, no es tan difícil. ¿Y quién debe buscarlos? La policía. Pero a alguien que tiene una orden de captura, me lo explicaba hoy alguien trabajando un poco sobre estos temas, ¿alguien lo busca? ¿O se espera que caiga en un próximo delito? Eso es decisión política.
Hubo ¿Pero qué pasa en la momentos, mayoría de los casos? hubo momentos en que hay que salir a buscar a los que están con captura y se sale a buscar y Pero ¿cómo es ingresa. ese momento político? ¿Cómo es concretamente? ¿Los jueces intuyen y los fiscales que No, cierto no. espacio político que gobierna quiere que estén presos los delincuentes y hay otro momento en donde el espacio político no quiere, entonces usan el acelerador o sacan la pata del acelerador? No. Las órdenes de captura sí corresponden, creo yo, y es más, casi estoy segura, se libran siempre. Sí. Ahora, yo libro una orden, mando un oficio a un ministerio y el ministerio lo ejecuta o no conforme a sus decisiones. ¿Sí? ¿A usted Hay le pasó orden. que...? Sí, obvio. ¿Qué le pasó? Cuente un caso. Y he estado... Mira, yo, por ejemplo, tenía la captura de una persona que le había quedado firme una condena y que yo intuía que justamente cada vez que llegaba el allanamiento la persona no estaba en la casa y creía que había algún aviso Claro. del lugar. En ese momento yo comenzaba la función, entonces hasta se me ocurrió que iba a ir, digo, un 24 de diciembre, en horas del brindis, voy a presentarme en la comisaría para que me acompañen a buscar a esta persona, porque yo suponía que iban a estar festejando. Pero yo ya tenía eso programado en mi cabeza. Previo dijimos, vamos a corroborar. Esta persona era electricista, entonces fueron conocidos a preguntar, me dijeron que acá había un electricista, la mamá contó que no, que estaba en España porque con un hermano, ahí supimos que era cierto, que no estaba. Pero vos imaginate lo que uno llega a pensar, que yo hoy, 18 años después, digo, es una locura, pues imagínate, yo voy a la casa, se arma un tiroteo, es un desastre. Pero bueno, allá cuando tenía 33 años hacía cosas que por suerte uno después crece y dice, no, hay que hacerlo. Quiero insistir con la voluntad política o no. ¿Influye la política o el poder de turno sobre el poder judicial para, vamos, sean más firmes con la delincuencia o laissez-faire? Mira, hay reuniones donde te transmiten, por ejemplo, las cárceles están llenas, bueno, veamos, vamos a hacer esto, cuentan con nuestro acompañamiento, si pasa algo grave, como nosotros sostenemos, los vamos a respaldar. Vos sabés, por ejemplo, cada vez que denegás algún tipo de beneficios, todos los fundamentos que tenés que dar para decir por qué no, y si le decís que sí. Si le confirmás la condena a una persona, le confirmás la privación de la libertad, tenés que dar muchas explicaciones para que no te vengan. Pero ¿quién no dice no las el pecado, no el sino- pecador? Sí. O sea, te están induciendo a ser blanda. Y cuando te dicen que no hay lugar en ¿Quién? las cárceles. No sé si puede decir. Pero ¿de eso qué? es la Pero justicia es o es la como un ayuda? sistema, es como un sistema, porque no hay un quién. Pero, por ejemplo, vos fíjate, hay un montón de organizaciones, ¿sí?, de derechos humanos que te denuncian y te denuncia el interno, te denuncia la organización, y vos te pasás la vida dando explicaciones de por qué a este señor le dijiste que no a esto, aquello, a lo otro. No ocurre con las víctimas, no hay organizaciones de víctimas, ni las víctimas van a denunciarte porque vos le diste, ¿entendés? Entonces, en una situación entre que yo tengo, por ejemplo, a la Comisión por la Memoria u otros organismos, que hay unos cuantos que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero que permanentemente te están denunciando, y si yo voy a estar todos los días en control judicial contestando, llega un punto que sí, En bueno. donde inconscientemente ya se hace muy cuesta arriba. Claro, O conscientemente. O tenés a algunos que les ser- queda más cómodo. Claro, o a poco de veces todo. yo, por ejemplo, nada, lo digo como un chiste para mí, que yo soy inimputable, o sea, iré y pasaré mi vida contestando sumarios de por qué me demoré más, menos, por qué no le di, por qué le pedí esta pericia, que es lo que habitualmente hacemos, pero eso insume mucho tiempo y te desgasta, porque vos tenés, ponele, en mi juzgado tengo 1.400 detenidos, ¿sí? Tengo que resolver millones de peticiones y encima además tengo que estar contestándole a gente que a veces no sabe ni que le denegué una libertad condicional porque el código no se lo permite. Pero ¿cuán vinculante es un organismo de derecho humano que dice, doctora, mire que si usted... Para mí ninguna vinculación, pero no le puedo desconocer el poder político que tienen.
¿Por qué? ¿Qué Sí. destituyeron Y porque lo jueces? tiene. No, El de yo la no lo provincia, sé si de la memoria de la efectivamente provincia, claro. ¿Pero qué pasa? destituyeron, pero Yo no doy bolilla. ¿Qué pero pasaría? mira, por ejemplo, y cuando fue lo de la liberación en pandemia Sí. y que yo salí a hablar, inmediatamente tuve un pedido de juicio político. Fue inmediato. Además de un montón de otras cuestiones. Pero bueno, te llega el pedido de juicio político y Claro. tenés que poder... Finalmente le pregunto, ¿y sus colegas piensan alguno, usted es como un electrón libre que es medio sola o en el sistema? No, no. ¿O hay muchos Gracias que piensan a como Dios usted? y afortunadamente somos un montón. La única libertad que voy a tomar, que yo sí tengo y que discuto y sostengo, es la de hablar, aunque también me llegan porque dicen, no puede salir a hablar con los medios porque hay una acordada de la Corte que dice que los jueces no pueden hablar. No, la verdad que yo entiendo y respeto el derecho a la opinión pública, la gente tiene el derecho a saber lo que ocurre y no hay mejor fuente de información que el que tiene el conocimiento Del terreno, por del supuesto. terreno. Bien. Entonces, la verdad que yo me aferro a mis garantías constitucionales con mi derecho a opinar, mientras yo no ofenda a nadie. Esto es una realidad, o sea, es algo que estamos viviendo y te digo, si somos muchos los que pensamos así, por ahí hay otros que son muy cautelosos y está muy bien, pero bueno, nada. Bien. Doctora, muchas gracias por haber venido. No, a ustedes, muchas gracias. Vamos a... Ya está con nosotros Olarrolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Y eso que ven allí es el obelisco. Hay gente manifestándose. Hoy hubo desde la tarde una manifestación. Primero, ahora vamos a ver exactamente, pero en contra de la votación del domingo. Se dice que estaban intentando quemar unas urnas. En ese momento hubo una situación en donde intervino la policía y un manifestante de izquierda murió. Se está averiguando exactamente qué fue lo que ocasionó su muerte, si efectivamente fue un paro cardíaco como se dice, la participación o no de la policía, pero como sea, esto produjo que hubiera incluso más gente ahora que lo que había a la tarde. Esto ocurre ahora en el obelisco. Pero también, Osvaldo, en Mar del Plata hay gente manifestándose en la municipalidad. Sí, pocos minutos después de conocido el fallecimiento del militante, el movimiento Teresa Rodríguez, que es también el que estaba organizando el movimiento aquí en el obelisco, incendió la puerta de ingreso a la municipalidad de Mar del Plata, como estamos viendo, y rompieron carteles de la elección del domingo, carteles partidarios, en especial de Patricia Bullrich. Esto fue en el marco de una protesta casi inmediatamente después de conocida la noticia del fallecimiento del militante de Teresa Rodríguez. Es gente del movimiento Teresa Rodríguez, según informan desde Mar del Plata, quien ha hecho esto en la puerta de la municipalidad. Rolo, exactamente qué es lo que ocurrió en el obelisco y quién era el militante muerto. Había una manifestación de dos agrupaciones que se llaman Votamos Luchar y Rebelión Popular, que estaban manifestando su oposición a que se hagan elecciones este domingo, al proceso eleccionario. Están en contra de la votación porque dicen que es una farsa. Intentaron quemar una urna. La policía estaba tratando de contener esta manifestación en el obelisco y empezó a hacer detenciones. Hubo 6 detenidos en total. Uno de ellos fue Facundo Molares, a quien ustedes están viendo allí en el piso. Decir un nombre, hermano, decir un nombre. Está morado, está morado. Escuchen la militante que dice está morado, le dice a la policía Un ataque, está morado. que lo tiene detenido a Facundo Molares. Le van a pedir los manifestantes que lo den vuelta. Dale vuelta ya. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Me está agarrando un infarto, Me loco. está agarrando un infarto. ¡Llama a la ambulancia! Llama a la ambulancia. ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¿Cómo es tu nombre? ¡Facundo! ¿Tu nombre? ¡Facundo Molares! ¡Hernando, sola! Él es... ¡Facundo Molares! ¡Ay, se va a morir! ¡Se muere! Ven que Facundo Molares está en manos de la policía, claramente está teniendo un ataque. Los militantes dicen fue por la presión de la policía. Lo que hasta esta hora se sabe es que lo trasladaron, terminó muriendo y a priori lo que están diciendo
fuentes del caso es que habría muerto por un infarto. Habrá que ver si tenía una condición preexistente o si tuvo algo que ver realmente la policía. Por ahora la investigación es averiguación causales de muerte. El hombre que murió, Facundo Molares, tenía 48 años y era un militante muy conocido. Había nacido en Trevelin, en Chubut, pero siendo joven se había ido a Colombia, donde había empezado a militar y donde había sido un activo integrante de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y había participado, según la justicia colombiana, entre otros episodios violentos, en el secuestro de un ex concejal. Pero antes de que la justicia colombiana avanzara sobre él, él se había ido de Colombia, había regresado a nuestro país, luego estuvo en Bolivia cuando cayó Evo Morales, en ese momento fue detenido, él decía que era fotoperiodista, pero además, por supuesto, era militante, estuvo preso en Bolivia, hubo manifestaciones aquí para que lo liberaran, logró salir de prisión, llegó a la Argentina y en la Argentina, en Trevelin, lo terminó deteniendo la justicia de Chubut. ¿Por qué? Por un pedido de la justicia colombiana, que quería que fuera extraditado hacia ese país para rendir cuentas por el secuestro que yo les mencionaba que ocurrió en 2009. Estuvo detenido 8 meses Facundo Molares en el penal de Seiza, hasta que desde Colombia, a partir del proceso de paz que se realizó en ese país, se decidió dar de baja este pedido de extradición y ante esto el juez federal Guido Otranto decidió liberarlo. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces se le conocen actividades de militancia, ha dado varios reportajes y ahora aparece en el Obelisco en esta manifestación en la que después termina muriendo. Diego. Bien, vamos a comunicarnos con nuestro móvil. Está allí en el Obelisco, a ver si tenemos contacto. Está el secretario, el ministro de Seguridad de la ciudad, Bursaco, y el titular del SAME, el doctor Crescenti. Quisiera entonces empezar con el doctor Crescenti. ¿Nos escucha, doctor? Sí, buenas noches. Bien, ¿qué ocurrió desde el punto de vista médico? ¿Con qué se encontraron? Bueno, alrededor de las 17:07 recibimos un llamado para pedido de ambulancia a través del sistema 911, Policía de la Ciudad, con el diagnóstico de una persona que se había descompensado. La ambulancia salió de su base, entró por la avenida Corrientes, nos costó mucho llegar porque había mucha gente. Pedimos, digamos, complementación de la Policía de la Ciudad, nos hizo un camino, llegamos a las 17 llega el móvil y automáticamente el equipo que llega se encuentra con un hombre que estaba en paro cardiorrespiratorio, estaba haciendo masajes un oficial de la Policía de la Ciudad, masaje cardíaco. Nosotros lo que hicimos con el primer equipo fue bajar el cardiodesfibrilador, lo paleteamos en la jerga, como se llama, le aplicamos las paletas 3 veces, 3 disparos. El médico también le hizo una venopunción de la vena femoral para pasarle medicamentos, en este caso adrenalina, para revertir la situación. Se sigue masajeando, el hombre no sale del paro. A las 17:28 llega la segunda ambulancia despachada, los 2 equipos lo siguen masajeando, ya llevamos aproximadamente unos 20 minutos de masaje, se cargan los 2 médicos a la primera ambulancia, se avisa al Hospital Ramos Mejía que íbamos con un paciente en paro, se lo sigue masajeando, entra al Ramos Mejía, se lo sigue masajeando, se le hacen más medicación y este hombre, que lamentamos profundamente su muerte, fallece 17:45. Esto está grabado, está todo grabado porque cada vez que se levanta el 107 todo se graba. Así que lo que le estoy diciendo es absolutamente prueba judicial. Quisiera preguntarle a Bursaco cómo fue la intervención de la Fuerza de Seguridad ahí con esta manifestación en el Obelisco. ¿Cuál es su versión sobre los hechos? Sí, a eso de las 17 de la tarde. Los manifestantes comienzan a traer una horna grande para prenderla a fuego. A partir de eso, la policía ordena avanzar al grupo de infantería que se para cercano a los manifestantes, pero no entra en contacto con ellos.
Y en el momento que eso se produce, algunos manifestantes avanzan hacia el cuerpo policial y golpean a la policía con palos, fundamentalmente con estandartes de las banderas. Ante la violencia, nosotros tenemos un límite claro, que es la violencia. La policía procede a detener 5, en principio 5, después hay un sexta persona, pero 5 de esos manifestantes, los lleva detrás de la zona donde estaba la operación, se los arresta y a los pocos minutos uno de los arrestados comienza a tener una descompensación, se lo pone de costado primero, después se lo pone totalmente de espaldas y comienza la policía a hacerle RCP al tiempo que habían llamado al SAME para que venga. El SAME viene muy rápidamente y cuando llega el SAME reemplaza a la policía en el trabajo, se llevan a la persona que lamentablemente fallece más tarde en el hospital a eso de las 17:45. Rolo. Bursaco, buenas noches. Sabemos que hay una investigación judicial alrededor de la muerte de este hombre. ¿Ustedes en el Ministerio de Seguridad han encarado una investigación interna? ¿Tienen dudas sobre la actuación policial o van a esperar a ver qué hace la justicia? No, no tenemos ninguna duda. La policía actuó correctamente. La muerte da la sensación que es una muerte natural, pero bueno, el especialista es el doctor Crescenti. La persona ya había sido arrestada, había sido separada del lugar junto con las otras 4 personas, producto de los hechos de violencia. No se había actuado contra el resto de la manifestación. La verdad que el procedimiento había sido correcto y la persona tuvo un problema de tipo de salud. Y bueno, lamentablemente tenemos que lamentar este fallecimiento. O sea, está claro que falta la autopsia todavía de este hombre, que va a dar un poco la palabra final sobre todo esto, pero de lo que ustedes pudieron analizar de las cámaras de seguridad que tienen, no aparece ningún acto de violencia de la policía contra este militante que termina falleciendo. No, no aparece un hecho de violencia. La persona se la detiene, se la reduce y se la pone junto a las otras personas, como dije antes, detrás de donde estaba la línea de infantería conteniendo la manifestación. Y además no fue una situación con todos los manifestantes, sino fue la gente que vino a golpear al personal policial y se detuvo solamente esas personas. Las personas estaban detenidas y empezó uno de los manifestantes a gritar que la persona estaba azul o lívida y a partir de eso la policía procedió a hacer todos los mecanismos de rehabilitación y llamar al SAME. Pablo de León. Ministro Bursaco, buenas noches. Por la información que uno tiene, va a salir el jefe de gobierno y además precandidato presidencial Larreta a respaldar el accionar del SAME y a condenar la violencia y a respaldar el accionar de la policía diciendo: en la ciudad el límite es la violencia. ¿Ustedes consideran que lo que pasó hoy en el Obelisco es un hecho de violencia que se dio, como los que tantas veces hemos visto de otras agrupaciones y en otras movilizaciones en el Obelisco? Tema que forma parte, porque eso lo pregunto, porque forma parte del debate que se está dando en este momento en la campaña de qué hacer ante estas protestas que suceden en el Obelisco. Totalmente, no tengo ninguna duda. Pegarle con un palo en la cabeza a un policía es un acto de violencia y no se puede permitir eso. No se puede permitir esa situación que puede terminar con un herido, que puede ser además un desafío de la autoridad. Y como dije antes, se actuó correctamente porque no se actuó frente a todos los manifestantes. Se detuvo a las personas involucradas en la agresión. Se las llevó atrás. Lamentablemente esta persona tuvo una descompensación física y bueno, terminó siendo un tema de salud, no un producto del hecho en sí. A propósito de justamente ese tema, porque se va a hablar o va a haber un debate acerca de qué causó exactamente el fallecimiento, quiero preguntarle al doctor Crescenti si algo de las condiciones de reducción, si la policía pudo haber ocasionado el paro cardíaco, si hay preexistencia, situación clínica de esta persona previa, si hay algo de la posición donde la policía lo sujeta que pudo haber dificultado la respiración. Lo digo porque eso es lo que se va a discutir en las próximas horas. Diego, me voy a atener a la parte absolutamente médica. La autopsia va a determinar la causa de muerte. Lo demás son conjeturas. Los médicos forenses van a determinar con precisión sus causas de muerte.
Bien, breve la última de Osvaldo. Sí, para Bursaco, la agencia oficial, la agencia del Estado de Noticias, está hablando de la nueva víctima de la policía porteña. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Que eso es falso, que no es una víctima de la policía, es una persona que falleció después de haber sido detenido por cometer actos violentos contra la policía. Muy bien. Gracias a ambos, al doctor Crescenti y al ministro Bursaco. Muy bien. Pablo de León, ¿tuiteó o se comunicó? No, tuiteó recién. Larreta. Tuiteó recién y lo que anticipamos, la posición de Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial y jefe de gobierno. Fundamentalmente lo primero que dice es que lamenta la muerte de Facundo Molares y extiende las condolencias a sus familiares, que respalda completamente el accionar de la policía de la ciudad, que actuó con profesionalismo conteniendo hechos de violencia y diciendo: en la ciudad la violencia es el límite, y finalmente dice que va a liderar junto a los millones de argentinos un proceso de Argentina en paz para vivir tranquilos y sin miedo, con lo cual es un contundente apoyo al accionar no solo del SAME, sino de la policía a cargo en estos momentos de Eugenio Bursaco. Muy bien, vamos a ir a una tanda. A la vuelta de la tanda va a estar Patricia Bullrich. Vamos a charlar con ella en estas horas previas a la votación. Es el domingo, una de las últimas oportunidades de escuchar a varios candidatos después de la tanda. Y ahora sí, es el momento de decir... ¡Aló! Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Apa! Carlos, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Acá estamos. Bueno, vengo de tomar un whisky en el Faena con el profe Gerchunov. ¿Cuántos cubitos le pone Gerchu? Uno solo, una roca grande. Bien. Sí, como si fuera un desprendimiento del glaciar Perito Moreno. Bien, está bien. Justo apareció Alan, el dueño del hotel, con sombrero y todo de blanco, como siempre, y nos pidió si no le dábamos una mano para subirle por la escalera una cama solar que pidió Luis Miguel. Muy bien. Las alquila claro. Guillermo Coppola. Qué lindo momento entrar ahí. Parece que había asamblea gremial del personal del hotel, así que nos tuvimos que arremangar nosotros. Así que, como dice Larreta, trabajar y trabajar. Bien, en fin. No queda otra. Me imagino ese. Sí. Bien. Quedé con la cintura a la miseria, pero bueno, prefiero Sí. seguir haciendo lo mío. Está muy bien. Bueno, acarrean subiendo muebles con Gerchunov. Muy bien. No sé si leyeron mi nota hoy, fue trending topic, estuve en las más leídas de La Nación hablando sobre la penumbra. Sí. Es un momento para sacarle una foto, clic, a lo que nos ofrece esta recta final enrarecida, ¿no? Previa a la veda. Mañana estamos todos rogando que lleguen las 8 de la mañana para que se termine eso de espacio gratuito cedido a la... Viste que ya... Sí, basta. Basta. Bueno, vemos a un Massa que estamos esperando el mensaje, ¿no? Dijo que iba a hablar a las 19:30. Sí, ¿no? parece que es inminente, inminente su salida. Inminente. Ya llega. Llega como el general Alay, Sí, ¿no? El está mensaje. Sí. Una horita y media tarde. Pero Fue no muy soy curiosa porque la gacetilla fue copiada y pegada tal cual, como llegó al WhatsApp, ¿no? Decía que va a reflexionar sobre los hechos de la Argentina. Digo yo, ¿en calidad de qué? De ministro de Economía, de candidato a presidente, de presidente en ejercicio, mientras Alberto está en un cumple. ¿Qué lo sabe? Y lo Llamo bueno. memoria. Bien. Bueno, Cierto. por eso. Sí. La pirámide de tenemos a- vaselina. Opa. Que la frase de la semana, ¿eh? No lo lleve ahí a Pani. Bien. No lo lleve ahí a Bien. Pani, es jueves. Adelante. Interesante. Interesante porque lo de la vaselina implica Ay. que hay cosas Que la que se buscaste. resbalan, ¿no? Ay. Porque Sí, claro. por ahí se resbalan algunos votos por izquierda que puede Grabois. bueno, llevar Grabois. el pastorcito Grabois. Bien. Poco queda de aquel Massa megapoderoso que con Rudolf Giuliani proponía mano ¿Te dura. acuerdas? Sí, lo ¿Eh? trajo a hablar, Sí. Sí, amigo. lo trajo de gira, sí, señor. A Poco Rudolf. queda de aquel Massa poderoso que asumió como superministro. ¿Recuerdan? Si sumamos los patrimonios, los que fueron a aplaudirlo, a esas sillitas, había como 10.000 palos verdes, ¿no? ¿Lo seguirán bancando? Por ahora sí. Somos el Frente Renovador que los tuvo que hacer callar. ¿Te acordás, Carlos? Así es. Aquellos... Malena arengando. Estaba Malena arengando, había empresarios importantes, Moria Kazan. De repente, pues, esto es un gobierno kirchnerista y bueno, sí era.
Bueno, yo creo que hay razones para avivarlo, sobre todo gente que accede al dólar a 300 mangos, a 500, y que estuvo haciendo un festival ahora. Más la que accede a 290, a 300 que la que accede a 500. Para festejar, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Preguntemos también en algunos hoteles donde hay ciertas habitaciones donde llegan ciertos bultos. Sí. Sí. Pero la vedette de estas elecciones no es Mami Mo, sino la interna de Juntos por el Cambio. Claro. En el búnker de Horacio Rodríguez Larreta dice que arrasa el pelado. Pero en el búnker de Patricia Bullrich dice arrasa la Pato. Para mí está mucho más peleado, pero es solo una intuición. El domingo se termina el palabrerío y la especulación y se dan vueltas las cartas. ¿Le saldrá la carta del sol a el León Milei? Esa es la gran incógnita. Llenó el Movistar Arena, como Luis Miguel. Claro, como Luis Miguel. Y dicen que pidió la seguridad el día de las elecciones que la maneje su hermana Karina y los mastines. Pero bueno, hubo que explicarle que eso no se puede hacer. No, claro. Tienen que ser fuerzas públicas. Todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno. Pero esto nos abre una serie de interrogantes. ¿Tendremos temprano los resultados el domingo? ¿O nos van a hacer que nos quedemos despiertos hasta las 3 de la mañana? ¡Qué fiaco! Hasta las 12 de la noche, por lo menos. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Sube o baja aliviado? ¿El que gane la interna de Juntos es quien se va a calzar la banda en octubre o puede haber sorpresas en ese sentido? Quilosa. Quilosa. De León hace. ¿Cuántas que sí que no. preguntas? ¿De León? Bien. De León dice que no. Llegamos al momento... No, me parece que no amerita para hoy. Por favor. Si llegamos hasta aquí... Un recreo. Es por nuestro favor. viernes. Ya sorteamos la pirámide de Vaselina, ahora Bueno, Rolo. es el momento. No la traigan. Rolo. está bien, Rolo. Amarillo. Rolo va Amarillo. fuerte Bueno. siempre. Cuidado con Te la metiste banquina. solo, Rolo. No sé. No le cuesta mucho. Rolo, ¿en qué se parece un elefante trompa larga y una gallina? Ay, qué No lo sé. miedo. Remate. Dame el pie, porque si no... ¿En Un qué? elefante, trompa larga y una gallina en nada. Sí. No, el elefante toma agua con la trompa. Sí, la gallina. Acá la tenés. Ustedes lo Arrivederci. pidieron. Desconcertante. Ustedes lo pidieron. Ahora, Este era el light. Este era el chiste este light. es el... ¿Y ahora qué hacemos? Muy No, bien. listo, cerró acá. No, Claro, te lo- no. Con esto ya Muchas está. gracias, Carlos. para Corona. Muchas gracias, Carlos. ¿Te la llevas? Ya está, Sí, listo. ya está, vamos. Como Entró dicen... Muy bien, en Morón, en otro asalto, mataron a un médico, Rolo Barbano. Apenas 24 horas después del crimen de Morena, que nos conmocionó a todos, ahora le tocó en Morón a un cirujano que se llamaba Juan Carlos Cruz, que tenía 52 años y que a las 5 de la tarde de hoy, plena luz del día, estaba en la puerta de su casa con su auto bajando unas cosas del baúl. Ahí lo van a ver, a la derecha de la pantalla, el auto rojo es el de Juan Carlos Cruz, que era cirujano del Hospital Carrillo. A la izquierda, por la vereda, van a aparecer caminando 3 hombres. Son 3 ladrones que antes habían estado dando vueltas por la plaza, que está muy cerca de allí, mientras los chicos jugaban. Ellos iban caminando buscando una víctima, con un arma encima. Lo van a ir a encarar a Juan Carlos, van a forcejear con él y le van a pegar un balazo en la cabeza. Lo mataron ahí mismo, en el lugar, en la puerta de su casa. Sin importarles nada, lo dejaron ahí tirado, se subieron al auto de este cirujano y escaparon con el coche. No apareció la policía antes, no apareció durante y no apareció después. Se van a ir del lugar, van a hacer 40 cuadras con el auto que le acababan de robar a Juan Carlos, mientras los chicos miran, porque ahí a 50 metros hay una escuela. Policía no había. Los delincuentes, después de matar a Juan Carlos, se van con el auto hacia Rafael Castillo, hacia La Matanza, cambio de jurisdicción. Y cuando entran a La Matanza, no los detiene la policía, los detiene el destino. Se les pincha una goma y dejan el auto ahí tirado, el auto que le acaba de costar la vida a Juan Carlos, y se van caminando del lugar. Hasta esta hora todavía no hay nadie detenido. Un crimen en una situación que
debería ser de plena seguridad, plena luz del día. La policía jamás apareció, ni siquiera ahora, para detener a los asesinos de este cirujano. Está allí Marcelo Peláez. Marcelo, te escuchamos. Diego, buenas noches. Este es el lugar donde estaba estacionado el auto, un Fiat Cronos de color rojo. ¿Por qué había abierto el baúl, Juan Carlos? Porque estaba bajando un aire acondicionado. Ahí fue sorprendido por estos 3 delincuentes que cruzaron la calle. ¿Y dónde la cruzaron? Justo en la puerta de la casa de Juan Carlos Cruz. Él había estacionado en la vereda de enfrente y estaba por llevar el aire acondicionado hacia su vivienda. En total, 7 hermanos, una familia muy humilde. Tan pobres son que cuando Juan Carlos estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires, como no tenía plata para venir hasta Morón, se quedaba a dormir en las propias aulas de la facultad, según el testimonio de sus hermanos con quienes recién dialogamos. Su profesión la acuñó trabajando en los hospitales públicos y hace tan solo un mes había sido designado como jefe del servicio de cirugía del Hospital Carrillo, con una particularidad. Él mismo siempre les contaba a sus hermanos que salvaba las vidas de muchos delincuentes que hasta lo cacheteaban y le pegaban esperando que los curaran de manera urgente. Delincuentes baleados que en muchas ocasiones llegaban desde la zona de Fuerte Apache, en cuyas cercanías está justamente el hospital. Guillermo es uno de los hermanos. ¿Cómo tomaron esta noticia? Y muy mal, porque es nuestro hermano, el menor de todos. El menor. Se sacrificó mucho por salvar la vida de la sociedad, de nuestra sociedad, y bueno, esto viene a pasarle a él, justo a él, tipo sano, educado, bueno, él te daba cualquier cosa, no tenía problema, y ustedes ven la casa que tiene, no es que tiene una gran casa ni un gran auto, pero los delincuentes se lo llevaron la vida. Pobre mi hermano, que en paz descanse. Nuestro pésame. Gracias por su testimonio. La policía científica estuvo trabajando aquí en el lugar hasta hace instantes. Hay un enorme charco de sangre allí en la vereda de enfrente y también hicieron peritajes en el lugar donde apareció el auto y allí tienen la aspiración de obtener las huellas dactilares de los 3 delincuentes que se metieron en ese vehículo y que abandonaron a 40 cuadras de este lugar en La Matanza. Marcelo, reiteremos esto. ¿Hay algún dato de los asesinos? Por lo pronto ya están haciendo rastrillajes con las cámaras de seguridad, no solo las del municipio, sino que hace minutos efectivos de brigada de aquí de la zona hacen los timbreos a los que estamos acostumbrados ver en busca de las cámaras de seguridad hogareñas, las de las puertas de las casas, con el propósito de ver si alguna de las imágenes, mientras vienen caminando por la zona, logra identificarles los rostros. En eso han estado trabajando en los últimos minutos aquí efectivos de brigada con la aspiración de llevarse los rostros de los 3 delincuentes. Marcelo, muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes, hace años que las 2 mayores preocupaciones de los argentinos en cualquier encuesta son la economía, la inseguridad, la economía, alternadamente. Fíjense ustedes cómo la campaña en vísperas de las PASO, que parecía muy enfocada a la economía, gira de repente para algo que nunca había terminado, que es la inseguridad, pero que se visibiliza muy terriblemente, al menos con estos 2 casos, ayer Morena, hoy este médico, y tantos otros que ustedes y nosotros sabemos que no se conocen o no fueron dados a la luz, pero que sin embargo ocurrieron. Permítanme, voy a charlar con una precandidata presidencial, es Patricia Bullrich. Vamos a charlar entonces con Patricia Bullrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quisiera una reflexión sobre qué cosa concreta se puede hacer. Hace muchos años venimos escuchando acerca de la importancia de ponerle un freno al delito, pero también vemos que hay un montón de elementos que no son tan fáciles de resolver, que es el Poder Judicial, ladrones que entran, que les reformulan la
carátula, que salen. Concretamente, ¿cómo se puede operar sobre eso? Bueno, en primer lugar, decirte que los 4 años donde nosotros estuvimos en el gobierno, en el Ministerio de la Nación y coordinando con los ministerios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, los homicidios bajaron, bajó el delito. Es decir que cuando uno tiene una dirección clara que protege a los ciudadanos, que no le da tregua a los delincuentes y mucho menos a los criminales, comienza a tratar leyes adecuadas para combatir el delito, las cosas cambian. Después, cuando se discontinúa y vuelve la lógica zaffaroniana, vuelve, digamos, la liberación de los presos, el vale todo, se desmadra. Y esto es lo que ha vuelto a pasar. Pero vos lo que planteás es que los jueces entonces están influenciados por los vientos políticos. Si vos fueras presidenta, por el mero hecho de saber qué es lo que vos pensás sobre la delincuencia, ¿modificarían sus condenas, sus sentencias? No todos, pero cuando nosotros estuvimos en el gobierno, fuimos atrás de cada operativo, atrás de cada, digamos, secuestro, atrás de cada robo, atrás de cada situación solucionada, siempre hay un fiscal y un juez. Es decir, que si vos ordenás una política de seguridad clara, concreta, donde planteás bajar los homicidios, bajar los robos, bajar las entraderas, bajar los tiroteos, que es un tema muy fuerte, tomás el toro por las astas en una zona como Rosario, la justicia comienza a ordenarse atrás de la ley. ¿Nos darías un ejemplo concretamente de la justicia sobre el caso Morena? Bueno, ¿cómo puede intervenir el Poder Ejecutivo, el Poder Político? Bueno, ¿A quién llamaría? ¿Quién? ¿Un ministro tuyo? ¿Un ministro bueno, de seguridad tuyo? en estos casos, nosotros teníamos el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la provincia, con Cristian Ritondo, una inmediata, digamos, charla con los fiscales como para poder encarar estas tareas. Nosotros votamos muchas leyes, por ejemplo, la ley de flagrancia. Hay una que falta, que para mí es fundamental, que lo hizo la provincia de Mendoza, que es cambiar el concepto de reincidencia por el concepto de reiterancia, porque una de las personas había entrado 21 veces a la comisaría, 21. ¿Esto qué quiere decir? Que reitera el delito, pero todavía no tiene una condena. Entonces, al no tener una condena, lo largan inmediatamente. La reiterancia, que es una medida procesal que puso el Código Procesal de Mendoza, al segundo hecho, inmediatamente tiene consecuencias. Las consecuencias de acuerdo al tipo de condena que tiene que tener. La flagrancia, que nosotros votamos en nuestro gobierno, exactamente lo mismo. En la primera, el juicio es corto, y la segunda, ya tenés las consecuencias concretas de un juicio, cárcel, de acuerdo a lo que te toque. Es decir, que el sistema argentino tiene que tener dos elementos fundamentales. Primero, completar las leyes penales que faltan. La ley penal juvenil, los cambios... ¿Por qué no se termina eso? ¿Cuál es la...? La ley penal juvenil fue muy resistida por el kirchnerismo durante muchos años, porque se presentaron los primeros proyectos hace muchos años. Fue muy resistida por el kirchnerismo, y cuando nosotros la presentamos en el año 2018, con acuerdo de la UNICEF, un trabajo muy, muy bien hecho, que lo hizo Seguridad, Justicia, el Ministerio de Justicia, se negaron a votarla. Se negaron a votarla. ¿Hay evidencia que de endurecimiento de penas baja el delito? Mira, Te digo porque uno ha escuchado voces de todo tipo al respecto. Lo importante del sistema penal juvenil es que lo que toma es al joven cuando comete su primer delito. Y entonces el objetivo es que no siga en una carrera. El que habló ayer diciendo los vamos a matar a todos es el famoso que entrevistó La Nata hace unos años,
que a los 12 años decía, voy con fierros, mato. Si a los 12 años ese chico comienza a tener un tratamiento que no es una cárcel, es un tratamiento para una comprensión de la conducta que está teniendo, y recién a los 14 comienza, digamos, la imputabilidad. Pero antes de eso, si un chico mata, bueno, no puedes dejar que vuelva a su casa o al barrio como si nada pasara, porque ese chico tiene consecuencias muy fuertes sobre esa conducta. Entonces, esa ley que nosotros presentamos, que después la volvió a presentar Ritondo el año pasado y que la vamos a presentar el 10 de diciembre, ya tenemos el paquete completo, lo que hace es tener un objetivo. La Argentina tiene que tener un objetivo, tener menos delincuentes y menos presos, no más delincuentes y más presos. Eso es una consecuencia de una sociedad que desborda la seguridad. Si vos bajás el delito, si vos bajás los homicidios, si bajás los delitos, vas a tener menos presos y menos consecuencias y menos víctimas. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Para vos tiene impacto sobre Grindetti, exintendente de Lanús o intendente de Lanús, ahora candidato a gobernador tuyo de la provincia de Buenos Aires, el caso de Morena Domínguez? Mira, a mí me parece que el conurbano es todo un enorme problema, y hay barrios que tienen una fuerte situación en la que las bandas siguen conviviendo porque entran 20 veces y todos la conocen. Yo creo que Grindetti ha hecho una gran política tratando de suplir lo que la provincia le negó. Todos los intendentes de Juntos por el Cambio tuvieron menos policías y menos patrulleros de los que tuvieron los oficialistas. Pero saca ese problema, sacalo, porque quizás, aunque hubiera habido un patrullero a 10 cuadras, el crimen sucedía igual. Pero hoy hubo un crimen en Morón, que es una intendencia kirchnerista. Uno que puede decir que es mejor si la intendencia ayuda. Realmente las cosas que se hicieron en Lanús fueron muy importantes en seguridad. Yo trabajé con él 4 años como ministro de Seguridad. Hoy, un vecino, que lo escuché por la televisión, que no era el papá, sino que era el hijo de una compañera de Morena, dijo, acá, hace un tiempo, no puso fecha ni gobierno ni nada. Su recuerdo, dijo, acá, hace un tiempo, estaba la gendarmería y se la llevaron. Hoy Aníbal Fernández, ¿qué dice? Yo con esto no tengo nada que ver. Es decir, cuando vos detectás cuáles son las zonas complejas de cada lugar y utilizás los recursos que tiene el Estado, ahí estaba la gendarmería. ¿Quién puso la gendarmería ahí? Una inteligencia de entender cuáles eran las zonas más complejas que tenía el Gran Buenos Aires. Bien, el ministro de Justicia Soria fue muy duro con respecto a varios candidatos, según él, que integraron el 2001. Bueno, esto es dato más que opinión, pero utilizando... Exactamente quiero que sepas cuál es la frase de Soria. Ahí está, los apellidos que van a estar en las boletas son los mismos que en 2001, con De la Rúa prendieron fuego el país y dejaron las calles llenas de muertos. Ellos vienen prendiendo fuego el país hace 20 años, destruyendo la cultura del trabajo, destruyendo una Argentina productiva, destruyendo la cultura de convivencia de los argentinos, generando una idea de que todo el que piensa distinto es un enemigo, es casi un animal, una rata. Así han trabajado durante los 20 años de kirchnerismo. Así que la verdad es que esto que dicen es como que ellos siempre son nuevos. El peronismo gobierna provincias hace 40 años, gobierna La Matanza hace 40 años, gobierna Formosa hace 40 años. Entonces, la responsabilidad histórica que tienen sobre las cosas que han pasado es enorme. Entonces,
esta cosa de querer remitirte a un momento en el que además ellos tuvieron responsabilidad concreta sobre los acontecimientos que sucedieron, porque podía haber habido una salida democrática mucho más armada, y lo que hubo fue digamos, un avance de una movilización que se provocó a propósito para terminar con el gobierno. Y esto abrió una causa judicial. Entonces, basta de mentir. Bien, Pablo de León. ¿Qué tal, Bullrich? Buenas noches. Buenas noches. Hace un rato hubo una protesta en el Obelisco, en el cual una persona terminó muriendo a partir de un paro cardíaco con un militante de izquierda, gente que protestaba en contra de las elecciones. Y recién, hablaron autoridades porteñas y mostrábamos un tuit del jefe de gobierno, que es contrincante interno tuyo, diciendo: en la ciudad la violencia es un límite, calificando de violenta esta protesta. ¿Cómo ves lo que pasó ahí y este hecho de una persona fallecida recién en esta protesta? Bueno, yo creo que apoyo total y absolutamente al gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, apoyo totalmente a la policía de la ciudad, porque estuve mirando las imágenes y objetivamente Facundo Molares, que es la persona que murió, no murió por la represión policial, se ve, lo dijo Crescenti, que quizás es una de las personas con más credibilidad que tiene la Argentina en materia de salud y de SAME. Así que yo hoy no quiero hablar de las elecciones, quiero hablar que es fundamental que la Argentina tenga orden. Y para tener orden es necesario tener verdad. Lo que dicen que hubo represión y fue asesinado es mentira. A Facundo Molares me tocó a mí el 13 de noviembre del 2019, que había entrado a la selva boliviana en el momento en que Bolivia no tenía gobierno, me tocó a mí como ministra de Seguridad, porque había mandado gendarmería a la embajada argentina, que terminaron muchos periodistas en la embajada argentina y ministros de Evo Morales. En ese momento no había gobierno. La gendarmería lo llevó a Molares a un hospital en el medio de la selva boliviana y lo cuidó, lo custodió, porque es lo que tiene que hacer un país con un ciudadano, sea o no sea de su propia ideología, distinto a lo que hizo Maduro cuando lo quiso meter preso a la nata, y el embajador argentino, en vez de responder a cuidar a un ciudadano, hizo exactamente lo contrario. En ese momento, Molares estuvo a punto de morirse con una pancreatitis agudísima. Tengo el parte, que me lo acaban de mandar, una pancreatitis agudísima en terapia intensiva. La Gendarmería Argentina fue, y por supuesto el hospital boliviano, pero por miedo también a que lo maten, porque la situación era descontrol, nadie sabía quién era quién en ese momento. Entonces, una persona, las organizaciones sociales llevan chicos, llevan personas enfermas a las movilizaciones y después quieren culpar a la policía de la ciudad. La verdad que estamos cansados de esto, y nosotros, y en mi caso, yo creo que el orden que necesitamos en la Argentina, la seguridad de verdad, con mano firme, y el orden para que no pasen más estas cosas y después se empiece a generar toda la fantasía de que lo mataron y entonces la fabricación de una mentira, basta. Nosotros no vamos a aceptar esto, vamos a ordenar el país, y en este caso estoy, por supuesto, del lado de nuestro gobierno en la ciudad y de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Si hubiera segunda vuelta, va a haber que buscar alianzas, va a haber que, si hay que gobernar, si tuvieras vos que gobernar el Congreso, vas a necesitar manos, votos. En un momento la relación con Milei era buena, se propinaban elogios mutuos. En un momento Milei empieza a desconfiar de que hay una campaña que, según él, vos armaste en contra de él, en las bancas pagas, etc.
¿Cómo está tu relación hoy con Milei, si es que hay? ¿Y qué pensás de su cierre de campaña? Y cómo... Yo sigo sosteniendo lo mismo que dije siempre. Creo que él es una persona que abrió algunas ideas, otras no coincido, pero sobre todo las ideas económicas, la libertad. Creo que hizo un aporte importante a la política argentina. Creo que va a tener una buena cantidad de votos. Y no voy a decir nada contra él. No sé qué pasó, nada de lo que él dice yo lo tengo comprobado, que pudo haber habido alguna persona que en algún momento se enojó con él porque no le dieron una candidatura, pero yo de esas cosas ni me entero. Nosotros tenemos 5.000 candidatos en todo el país. Entonces, realmente pensar que eso es una operación, nada que ver. ¿Qué le dirías finalmente? Yo le digo que el futuro de la Argentina va a necesitar de todos los que creemos en la libertad, los que creemos en un capitalismo de reglas, los que creemos en una economía ordenada, así que yo no me voy a pelear con él. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Está hablando Sergio Massa. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria. Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar para defender a nuestros jubilados, su derecho a la jubilación móvil, su derecho a la canasta de medicamentos que le quieran recortar, para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias, frente a aquellos que quieran recortar las becas y dejar de crear universidades en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa del trabajo. No es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene. Y ese compromiso lo vamos a recorrer. Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria. Y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido. Muchas gracias. Bien, ahí estaba el cierre de campaña. Así fueron los cierres de campaña después de lo de Morena, ¿no? El asesinato de esta chiquita. Claramente dos cosas. Primero, dijo, te pido que vayas a votar. Ahí está la preocupación de Unión por la Patria. Unión por la Patria ve que si la participación, la PASO, es menor al 70%, está en problemas, porque quiere decir que hay un montón de votantes desilusionados. Y el eje que todos estábamos esperando en este discurso, que fue bastante corto y salió por YouTube, era hablar del caso Morena. Y habló de la violencia. Este mensaje iba a salir a las 7:30. Miren la hora, 21:50 se emitió. Hubo un freno porque el tema de lo del obelisco, de lo que le preguntábamos a Patricia Bullrich, y para mí de una definición importantísima de apoyo al accionar de la policía y a la reta del gobierno de la ciudad. O sea, mostró que no cambiaba en las últimas horas y tratando y con un discurso presidencial en tiempos en los cuales se define todo. Bueno, Massa quiso salir a hacer lo mismo, pero me parece que el eje está en el tema de la votación. De eso depende la suerte política del peronismo. ¿Pero qué dijo sobre la violencia? La violencia se metió en la campaña, por lo que llegamos. Nosotros estábamos enganchados al aire, llegamos a escuchar lo mismo que escuchó la gente, con lo cual pero no fueron muchos minutos más. Dijo, la violencia se metió en la campaña. Pablo, ¿no es una línea muy delgada hacer un comentario leve y casi superfluo sobre la situación de la violencia, de la inseguridad, y terminar con dedicarle la mayor cantidad de minutos a hacer un discurso pleno de campaña? Sí, acá me parece que vos antes contabas el anuncio que hubo hoy. Hoy Massa, ¿qué hizo al mediodía? Sí. Contó un anuncio de un bono y de un aumento para los jubilados. Ahí estaba con el traje del ministro, porque no puede hacer anuncios como candidato. Sí, y sin embargo, hoy estuvo en un anuncio junto a don Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Entonces, también candidata. También candidata. Bueno, pues se puso el traje de ministro y hizo ese anuncio. A la noche supuestamente iba a hablar del tema Morena, pero claramente no. Entonces,
puso el eje en la participación, se muestra en la cosa de no es el caso Morena, es el presidenciable. caso del médico ahora. Pero decir, también, obviamente. también es que en realidad tampoco tiene demasiado para decir al respecto. Pero ¿qué va a decir? Por eso dice la violencia, por eso dice la violencia se metió en la campaña. ¿Cuál es la violencia? Bueno, quiero marcar La eso, inseguridad justamente, perdón. llegado al caso. La violencia Exacto. es un fenómeno que Claro. no tiene responsables. Claro. Por eso Claro. lo pone en ese lugar. Y acá de lo Pero que estamos sacarle hablando el cuerpo no es costoso es de la inseguridad. electoralmente. Esto es de la falta de recursos que tiene la policía, de la falta de medidas de prevención, de las cámaras de seguridad que están de adorno, que son un gran negocio, pero no sirven para prevenir el delito, de años y años de no hacer nada. De eso se está quejando la gente, de los motochorros que andan sin patente por los barrios y la policía mira para otro lado o es cómplice de la droga que está De la destruyendo violencia, todo. Rolo. La Eso violencia es inseguridad. eso que vos estás No, diciendo. pero La violencia es eso que estás diciendo. Ponerlo en términos de violencia. la bajo violencia el es un precio. genérico. La violencia es la del delincuente que asesina a una Claro, nena, que la claro. arrastra, que asesina a un médico, como contaba el hermano hace un rato, un médico que vivía humildemente. Yo lo que digo es, a priori, cuando uno hablaba, Massa salía a tomar una posición casi más a la Massa intendente, al Massa devoto de Giuliani, que a esto que acabamos de ver. ¿Qué pasó? En el medio pasan cosas. Y vuelve a pasar lo mismo. Siempre está la interna del kirchnerismo, del cristinismo, del peronismo, viva. Hasta Pero ahora Massa... ¿En qué lo observaste acá? ¿En qué lo observaste en En este el cambio de fragmento? posición. cambio de No discurso. salió a decir... Yo lo que ¿Qué? digo es... vos ante una situación como la de Morena, tenés que mostrar empatía, me parece a mí, ¿no? Todo el mundo ha mostrado Solidaridad. empatía, todos los que hablaron. Fíjate que en las últimas horas casi nadie, salvo Grabois, no hablaba nadie del peronismo del caso Morena, porque él decía, bueno, que el padre estaba en su agrupación y empezaron a hablar. Agustín Rossi hoy empezó a decir que empezaban a caranchearla, pero acá me parecía que el candidato presidencial tenía que tener una posición empática. Y vamos al de vuelta respecto. entonces. ¿Qué mencionó sobre el caso No, de esta chiquita? el tema, yo voy a coincidir con Rolo en esto, no es violencia, es inseguridad. Lo que pasa es que hablar de inseguridad a ellos les pesa porque les cabe todas las Pero entonces generales de la cambió ley. responsables. Por eso, no es violencia. Es bajarle el tono a un caso grave y no es uno. Es uno hoy, es uno ayer. Y no se Posiblemente, olviden de- esperemos que no haya uno mañana. No es que Hay entró un en la punto- campaña, existe. Claro. Existe y la Existe. estaban invisibilizando. Claro. Además hubo un punto hoy. Bernie salió a decir que esto era un tema fácil de resolver. Y Kicillof lo cruzó. Y Kicillof Claro. lo cruzó, con lo cual ni siquiera pudieron unificar el Kicillof discurso dijo, sobre esto. no digamos cosas facilistas. Claro, porque si es tan fácil, Bernie, ¿por qué no la resolviste? Si hace 4 años que está sentado en el sillón más caliente de la provincia, que es el del ministro de Seguridad. Dice, no estamos peleando contra los grandes carteles, contra Al-Qaeda, son delincuentes comunes. Bueno, resuélvalo, ministro. Claro. Y Kicillof, Claro, deje de ante ser esto, comentarista. cuando él dijo, esto es fácil de resolver, dijo Bernie, Kicillof se sintió interpelado. Dijo, ¿para qué? Eso Claro. es contra esa factura. Igual va para tomando, Si fuera nosotros. fácil, lo hubiera agarrado yo. tomando el título que tenemos que hay, que el gobierno teme por el impacto político del crimen de Sí. Morena. Yo veo que esto no es una respuesta a ese Claro. temor. No resolvés el temor con este discurso total. en el cual No, se no. muestra con un traje presidenciable. No. Lo No, importante es lo omisión. que diga y lo que haga y no dijo nada del tema Morena. No le importa a nadie. Bien, el mensaje. cerramos. Gracias por acompañarnos. Ahora, verdad, consecuencia. Hasta el domingo.